Buenos días, compañeros. Este es un trabajo realizado por Karina Tolentino Hernández sobre las clases de Economía de Educación. A lo largo del cuatrimestre, ¿qué es economía? Bien, la palabra economía proviene de la combinación de dos palabras griegas, oikos, que significa casa, y nomos, que es administración. Su significado original es algo así como el arte de administrar la propia casa. Algunos de los campos de estudio de la economía son el principio económico básico de cualquier sociedad, que consiste en una cualidad que posee el trabajo del hombre. Es la capacidad de transformar su medio para satisfacer sus necesidades, sean físicas, intelectuales o espirituales. Sin esta capacidad del hombre sería como el resto de los seres vivos, solo se produciría en un estado natural. Esto hace que el hombre tenga capacidades mucho más específicas que lo hagan ser único. El trabajo del hombre tiene la capacidad de crear más bienes y servicios de lo que necesita para su sobrevivencia. Es lo que les comentaba hace un rato. Tiene más capacidades para desempeñarse y desarrollarse mejor que otros seres vivos. A partir de esta cualidad del trabajo del hombre, podemos derivar tres procesos centrales de la economía. El hombre forma organizaciones cada vez más complejas en las cuales aumentan su productividad. El aumento de la productividad del trabajo se da en un contexto social. Por tanto, se origina un patrón de distribución de la riqueza y del excedente. El tercero sería la forma o patrón social, en la que los miembros de una actividad colectiva deciden gastar, consumir o asignar la parte de riqueza que contribuyeron a formar. A partir de este principio, podemos definir el campo de estudio de la economía, que sería la ciencia social, que estudia los procesos de producción y generaciones de riqueza, su distribución entre los agentes económicos y cómo cada uno de ellos consumen su ingreso. La ubicación de la economía y la clasificación dentro de la ciencia. La economía como ciencia social es una ciencia porque utiliza la metodología científica y así puede llegar a resultados y conclusiones. Obviamente, dado su objeto de estudio, la actividad humana, ¿qué es la actividad humana? La economía es una ciencia social. Dentro de las últimas ciencias tenemos a la economía, sin embargo, ya derivan dos apartados, que serían la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva trata de establecer leyes sobre la realidad tal y como está en el presente. Es en principio independiente de toda posición ética o juicio de valor particular. La economía normativa establece normas o preceptos relativos a los que nos gustaría que fuese realidad. Se identifica con la política económica. A su vez, la economía se divide en dos ramas, que es la microeconomía, que estudia diversas formas de comportamiento de los agentes económicos, y la macroeconomía, que analiza los procesos económicos de la microeconomía, observando la economía en su conjunto y las variables agregadas. El surgimiento y desarrollo de la economía de la educación surge con el filósofo William Petty, que se esfuerza por demostrar que la riqueza de un país depende fundamentalmente del nivel de conocimientos de sus habilidades, pero hasta el siglo XVIII, cuando Adam Smith considera que la riqueza de las naciones es la cualificación, que serían las destrezas. En su definición de capital fijo, también incluye el capital humano, que consta de aptitudes adquiridas y útiles por todos los habitantes o miembros de una sociedad. La conferencia de Schultz constituye para muchos el acta de nacimiento de la economía de la educación. El concepto de economía de educación se ve como una disciplina dentro de la economía que estudia las leyes que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios educativos y los efectos socioeducativos de estos.
La economía de la educación como disciplina tiene un doble objeto de estudio, que serían los siguientes. Estudia los efectos de la educación como factor de desarrollo económico y analiza los aspectos económicos y procesos educativos, como los costos, la financiación, la planificación de la educación, entre otros. Las principales áreas de investigación son el capital humano. ¿En qué grado la educación aumenta la productividad del que la recibe? La eficacia económica. Cómo deben asignarse los recursos con el fin de producirse bienes y servicios. La contribución de la educación al crecimiento económico. Esta habla de en qué grado la educación contribuye al crecimiento económico. La eficiencia interna de la educación. ¿Qué relación existe entre el grado de educación que contribuye al crecimiento económico? La demanda de mano de obra educativa. ¿Cómo prevenir o proyectar la mano de obra dentro de la educación? La financiación de la educación. ¿Quién y cómo debe pagarse? La equidad y la eficacia. ¿Cuál debe ser el punto de equilibrio entre la equidad y la eficacia dentro del sistema educativo? Los nuevos campos de acción. Algunos de los campos de acción serían las aportaciones y teorías económicas de la educación y crecimiento económico y desarrollo, al igual que la planificación, los costos y rendimientos, la financiación, la eficacia, la educación y ocupación del trabajo, funcionamiento de los procesos educativos y la gestión económica de los centros educativos. El valor económico de la educación. No es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando proliferaron los estudios sobre la economía educativa, de forma paralela al impulso que adquiere la necesidad de explicar el desarrollo económico, que tras el periodo bélico se convierte en un objetivo central para la política mundial. Algunas instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Cultura, UNESCO, y el Banco Mundial impulsaron y patrocinaron reuniones en seminarios de foros y debates y trabajos para abordar la relación entre la educación y el desarrollo económico. Estas tres organizaciones están impulsando realmente la educación, porque ellos ven que la educación es un paso grande dentro de la economía de los países y que para cualquier país es importante. Componentes económicos de la educación. El capital humano es el componente principal para el buen desarrollo de la economía. Habla de la capacitación laboral, los conocimientos y las habilidades. También tiene un enfoque económico que incluye componentes como la habilidad, conocimientos y trabajo productivo. Teoría del capital humano. El concepto de capital humano es considerado como un factor propiciador del desarrollo y crecimiento económico. Schultz define el capital humano como aquel que incluye componentes cualitativos tales como la habilidad, los conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. Nos queda claro que el capital humano se ha convertido en uno de los componentes fundamentales que propician el crecimiento económico. Por ello es necesario señalar que significa este último el respecto fermoso que dice vamos a entender como un crecimiento económico al aumento cualitativo y cuantitativo de la renta real de un país, en un proceso determinado de tiempo. Este juega un papel importante dentro de la economía de los países. La educación formal y informal. La educación formal es la que se imparte en aulas o instituciones que tienen sello de algún sistema educativo. La educación no formal es toda actividad organizada en grupos particulares de la población, tanto adultos como niños. La educación informal es el proceso que dura toda la vida, lo que nuestros padres, amigos o en la calle aprendemos. El entorno y la escuela.
El entorno juega un papel indispensable para el buen desempeño de los estudiantes. El maestro solo podrá tener éxito en ofrecer oportunidades de aprendizaje adecuadas en la medida en que sepa interpretar correctamente el potencial. Podría pensarse que la experiencia en sí misma no incide sobre los aprendizajes. Sin embargo, si la motivación del profesor es buena, los efectos de la experiencia serán mayores cuantos mayores sean la motivación y el compromiso de los docentes. Este podría ser o detonar en un gran empresario en un futuro. La educación como inversión. Hace algunas diapositivas les mencionaba que es fundamental intervenir en la educación y que ya las instituciones como la OCDE, el Banco Mundial y la UNESCO están interviniendo y apoyando la educación porque para ellos es un paso grande dentro de la educación y la economía. Entre más educación tengan los individuos, mayor será la economía dentro de sus países. Por desgracia, en muchos países el aumento significativo en el gasto por estudiante en la última década no ha sido acompañado de los mejores resultados, como el caso de México, que invierte demasiado en su educación, sin embargo, no hay una educación de calidad y no hay buenos resultados. En conclusión, a lo largo del cuatrimestre realmente tuve aprendizajes significativos. Con la maestra anterior realmente me apropié de algunos conceptos y al llegar el maestro Antonio se me fue un poco más dinámico y más fácil entender algunos temas. Sin embargo, al realizar algunas tareas se me complicó por el tipo de exigencia radical que cambió de un maestro a otro. Para mí la clase fue mucho mejor, más amena y el nivel al que estamos es necesario la mayor presión y mejores contenidos. Lo que realmente me gustó a lo largo de sus clases fue las dinámicas y los videos que nos proyectaba porque nos hacía más amena la clase y menos tediosa. Gracias por su atención. Hasta luego.